articulaciones de la cadera. La articulación de la cadera o la articulación coxal es una enartrosis formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Esta presenta una extrema estabilidad de la articulación de la cadera y se relaciona con su cápsula articular. Sus ligamentos accesorios, la manera en la que se encastra el fémur en el acetábulo y los músculos que la rodean la articulación. Si bien las articulaciones del hombro y la cadera son enartrosis, la articulación de la cadera no permite una gran amplitud de movimiento. La articulación de la cadera permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación medial y rotación lateral del músculo. A continuación, mi compañera Ana María va a realizar los primeros movimientos articulares. La cadera posee algunos movimientos angulares, en los cuales se produce un incremento y una disminución del ángulo entre los huesos de la articulación. El primer movimiento angular es la flexión. La cadera es el movimiento que lleva la cara anterior del músculo al encuentro con el tronco. La flexión de la cadera íntimamente está relacionada con la actitud que tenga la rodilla. Así vemos cómo la flexión activa de la rodilla en 120 grados. Otro movimiento es la extensión. La extensión conduce el miembro inferior hacia la parte trasera del plano frontal. La amplitud de la extensión de la cadera es mucho más reducida que la de la flexión, ya que se halla limitada por la extensión que se desarrolla en el ligamento iliofemoral. Listo. A continuación, vamos a explicarle los movimientos angulares también de abducción y aducción. Listo. El movimiento de abducción, en términos generales, es el movimiento de un hueso que se aleja de la línea media, generalmente en el plano frontal. En la abducción de cadera, que se produce en ambas caderas, con una basculación de la pelvis, entra en juego músculos como el glúteo mediano, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor y el piramidal de la pelvis. La abducción está limitada por la tensión del ligamento pubofemoral. Por consiguiente, tenemos a la aducción, que es el movimiento de un hueso hacia la línea media, generalmente en el plano frontal. La abducción tiene lugar en una de las piernas al encontrarse esta separada y se aproxima a la otra. Los músculos que se encargan de este movimiento son el glúteo mayor, el cuadrado plural, el pectíneo, el obturador interno y externo, los abductores mayor, mediano y menor, el semitendinoso, semimembranoso y porción larga del bíceps femoral. La abducción está limitada por el contacto con el muslo opuesto, por la tensión en los ligamentos de la cabeza del fémur. A continuación, voy a explicar un movimiento angular y un movimiento de rotación. El movimiento angular, que es la circunducción, abarca movimientos de flexión, de abducción, de extensión, de aducción y rotación en sucesión. Puede abarcar este orden o ser en un orden opuesto. También vamos a explicar el movimiento de rotación. En el movimiento de rotación vamos a tener en cuenta los siguientes músculos. El movimiento de rotación se puede hacer de manera medial, que es dirigiéndose hacia la línea media, o de manera lateral, que es alejando la pierna de la línea media. También es llamado movimiento de rotación interna y movimiento de rotación externa. La musculatura encargada del movimiento de rotación interna de la cadera es el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, el glúteo menor y el glúteo mediano.
Mientras que en el caso de la rotación externa de la cadera entran en juego el piramidal de la pelvis, el orbitador interno y el orbitador externo. Listo. Ahora, ha sido nuestra exposición.